Entonces, la cuestión es, ¿quién es? Voy a cerrar la puerta de mi habitación para que no se moleste. Don Ángel, si quiere primero hacemos un Ave María, si le parece. Me parece muy re bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues, continuamos la sesión que les dio, que inició don Mario el viernes pasado, que era sobre la Eucaristía, y ahora estamos viendo sobre el ministro de la Eucaristía, que es el sacerdote válidamente ordenado. Es decir, lo propio del orden sacerdotal, tanto en su grado de obispo como de presbítero, es que el poder sobre la Eucaristía, el poder consagrar la Eucaristía. Los diáconos no son sacerdotes, sino son ministros. Es una manera de servir y que tienen como un cierto poder para el culto de... Usted está alt A para activar el micrófono. Es que me han silenciado. ¿Me oyen bien? Sí, sí se le oye. Perfecto, muy bien. Entonces, los únicos que pueden consagrar y tienen poder sobre también sobre el perdón de los pecados son aquellos que han recibido el orden sacerdotal, el ministerio de la reconciliación y el poder celebrar la Eucaristía. Sacerdotes, presbíteros y obispos. El diácono no. O sea, si un diácono aparece en la iglesia para celebrar, va a celebrar la liturgia de la palabra, pero no va a celebrar la misa, ¿no? Es el que puede decir las palabras de la consagración in persona Christi. Este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Es lo que la ordenación sacerdotal le capacita para eso, para poder decir esas palabras y personando a Cristo, es decir, que las dice el sacerdote, pero es Cristo el que las está diciendo, porque el sacerdote no puede decir, este es mi cuerpo, no tendría demasiado interés que fuera el cuerpo del sacerdote el que está allí en la forma, sino es el cuerpo de Cristo, que es lo realmente lo que nos cambia, ¿no? Y cuando pronuncia esas palabras y de alguna manera Cristo está en él, de una manera especial, él se identifica a través del sacramento con Cristo, con el sumo y eterno sacerdote. Eso es lo que propone el Catecismo de la Iglesia Católica en el punto 1369. La figura que se ve aquí son dos ambones, que es desde el lugar en el que se lee la palabra de Dios. Uno en forma de columna, más sencillito, el otro más, podríamos decir, más amplio, más voluminoso, pero también es el lugar donde se ponen los libros para leer la palabra de Dios. Entonces, esa es parte... Disculpen el sonido, pero es un problemita que tengo ahora mismo en la computadora. No se preocupen demasiado. ¿Cómo se desarrolla? Pues en dos partes fundamentales, la liturgia de la palabra y la liturgia del sacrificio. Fíjense que esta estructura es la que vemos en el encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Los encuentra en el camino y les empieza a declarar todas las cosas que decían las Escrituras sobre él. Y entonces los apóstoles, estos dos de Maús, ¿qué es lo que dicen? No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino. Es decir, que bien dispuestos por la palabra de Dios, después se sientan a la mesa y Jesús
parte el pan y la fracción del pan reconocen a Cristo. Pues esta estructura es la que tiene todas las celebraciones de la Sagrada Eucaristía. Primero la liturgia de la palabra y después la liturgia eucarística. Y el punto en el que pues concluye es con la oración de los fieles. Cuando acaba la oración de los fieles ya comienza la liturgia eucarística. Hasta entonces ha sido la liturgia de la palabra. ¿Y cuáles son, nos planteamos aquí, los elementos esenciales, los y necesarios, es decir, los que se tienen que dar para que se dé el signo sacramental? Pues normalmente hemos hablado de materia y forma. La materia sería el pan de harina de trigo y el vino de las uvas. Se utiliza esto, que es lo mismo que utilizó Cristo en la última cena, cuando dijo, este es mi cuerpo, y cuando dijo, esta es mi sangre. Se estaba refiriendo a estos elementos que el hombre toma de la naturaleza y los elabora y los utiliza habitualmente para su mantenimiento. Y esos alimentos, que dice, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre, son necesarios. Pues un vino, pues que sea, claro, el vino puede ser manipulado de muchas formas, entonces se exige, por lo menos para que esté claro que es vino, la Iglesia quiere que sea vino de uvas y que no esté así como mezclado con muchas cosas. Entonces, pues normalmente se cuida y no se utiliza cualquier vino que no se sepa cómo se ha confeccionado, sino normalmente un vino de misa, que uno tiene garantía que ese vino es de uvas, ¿no? Y no tiene así demasiadas añadidos, ¿no? Pues alcohol que proceda de otros lugares o de otras frutas, ¿no? Y pan de trigo. Y la fórmula, las palabras que se dicen que es de alguna manera lo que define y especifica el mismo acto son las palabras, no son gestos que se hacen, pero este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Esas palabras propias de la consagración son lo que realizan el signo del sacramento y que tienen la fuerza para transformar ese pan y ese vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Cómo está presente Cristo en la Eucaristía? Pues está de diversas formas. Una es pues de una manera sacramental. El cuerpo de Cristo no está como pensaban los que escuchaban a Jesús en el discurso de Cafarnaúm. De hecho, se habla de entender de una manera cafarnaítica, es decir, que comer lo que pensaban cuando Jesús les dice tenéis que comer mi cuerpo y beber mi sangre, pensaban en una cosa, casi en canibalismo, ¿no? Entonces no es esa la manera en que Cristo está su cuerpo y su sangre, sino de una manera sacramental, es decir, como una forma distinta de la física. Es una forma real, pero es distinta. Física, ¿qué querría decir? Pues que allí estarían las células de Cristo y lo que está siempre es la sustancia, es el ser de Cristo es el que sustenta tanto las especies de pan y las especies de vino, pero no es que solamente en el pan esté la carne, podríamos decir, aquí están las células de la carne y en el vino está la sangre, la hemoglobina y los glóbulos blancos, y no es eso. De hecho, lo que se dice es que Cristo está todo entero en cada una de las especies. Es decir, que para comer a Cristo
y beber su sangre, no tenemos que tomar el pan y el vino, basta con comulgar el pan. Es el pan que se ha consagrado, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, es una cuestión de que a través del pan se significa el cuerpo y a través del vino se significa la sangre, pero está todo Cristo entero allí. Y entonces eso es una manera pues, distinta de la física, de estar, y eso es lo que se llama una forma mistérica o sacramental. Y además está por la sustancia, es decir, que lo que le da es el sustrato, o sea, aquello tiene su ser en el ser de Cristo. Y luego es sobrenatural, que quiere decir que esto no depende del despliegue natural de las fuerzas de esos elementos, del pan y del vino. O sea, el pan y el vino, por mucho que se transformen, naturalmente nunca pueden llegar a ser el cuerpo y la sangre de Cristo, sino es una acción de Dios que está por encima de las capacidades naturales de los elementos que están allí, ¿no? Y única, es decir, que esto no se da en otras situaciones de la vida natural ni de la vida humana, solamente se da en el caso de la Eucaristía. Y Cristo está presente, ¿no? Y está presente allí, y está presente también el misterio de la pasión, muerte y resurrección, o sea que está también las acciones de Cristo, su misma vida, su escena. Por eso se hablamos de que cuando vamos a la misa y estamos allí, estamos participando de lo que sucedió en el Calvario. O sea, ¿qué quiere decir su cuerpo y con su sangre? Pues el hecho de ofrecer su cuerpo y su sangre significa su muerte, ¿no? Su entrega total. Mi cuerpo que será entregado por ustedes, mi sangre que será derramada. Y entonces el don que ofrecía era todo él, no es solamente el cuerpo y la sangre y el espíritu, no, es todo él el que se ofrece en esa entrega, ¿no? Y Jesucristo está de varias formas en la Iglesia, o sea, no es que la presencia de Cristo solo sea en la Eucaristía. Él, en su predicación, nos habla de esas diversas presencias que él tiene. La primera, que es en la palabra. Cuando los fieles están hablando con él. Cuando yo estoy en medio de ustedes, cuando le pedimos algo, ¿no? Jesús está en los pobres y en los enfermos. Cuando hicisteis esto a mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Está en los sacramentos. Haced esto en memoria mía. Y lo que se hace es, esto es mi cuerpo y esto es mi sangre. Entonces, está de dos formas. Uno, en el ministro que dice esas palabras, haced esto en memoria mía, encarga a los presbíteros y a los obispos decir lo que él ha hecho. Esto es mi cuerpo. Entonces, si el sacerdote de alguna manera está diciendo esto es mi cuerpo, de alguna manera el sacerdote es Cristo en ese momento. Por eso el asesinato de un sacerdote donde cuando está celebrando la Santa Misa, pues de alguna manera tiene ese matiz pues de ofender al Señor, ¿no? Porque de alguna manera le están volviendo a matar de alguna forma, ¿no? Como hemos sido testigos en algunos momentos de la historia de la Iglesia. Y sobre todo está presente bajo las especies eucarísticas. Entonces se habla de esta presencia que se dice que es una presencia real. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las demás presencias de Cristo en medio de su iglesia no son reales. Claro que son reales. Lo que pasa es que se dice real porque es especialmente intensa. La presencia de Cristo más intensa en la tierra es en la Eucaristía.
¿Tienes otras presencias? Sí, pero es el momento más fuerte. Por eso, cuando uno hemos recibido al Señor en la Eucaristía y lo tenemos en nuestro interior, es cuando más cerca estamos de Él y por tanto, es un momento a no desaprovechar. ¿Y qué tipo de presencia es? Es sustancial, es decir, que está dando el ser a ese pan y a ese vino que tenemos, que lo estamos tocando, que lo estamos consumiendo y que lo digerimos en unos minutos, ¿no? O sea, ahí está especialmente. De hecho, una persona que ha recibido la comunión, cuando pasa delante del sagrario, no se arrodilla, porque tiene a Cristo en su interior, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer es pasar delante del sagrario porque está adorando a Cristo que está presente en su organismo, ¿no? Y es objetiva, ¿en qué sentido? Que no es, claro, cuando hablamos del sacramento, hablamos de signo. Claro, un signo, una cosa que entonces si el sacramento es un signo, es decir, que nos está señalando, pero ¿a qué nos está señalando? ¿A Jesucristo que está en los cielos? No, el signo nos está señalando a Jesucristo que está en los cielos, sí, pero también a Jesucristo que está presente ahí, que de alguna manera se está manifestando a través de esas especies sacramentales, ¿no? Y que su presencia es como la mujer que toca la hemorroísa, ¿no? Esa mujer que sangraba, tenía flujo de sangre y lo que quiere es tocar a Jesús, ¿no? Entonces, de alguna forma, ese tocar a Jesús que la sana a ella es lo mismo que hacemos nosotros en la Eucaristía, que tocamos a Jesús también para que nos sane. Ciertamente, tenemos que tener la fe de la hemorroísa sabiendo que Él nos va a sanar, ¿no? Y en esa Eucaristía está el cuerpo de Cristo, pero a ese cuerpo está unido indisolublemente la divinidad. O sea, aquí está Cristo, pero está todo Él, también está Dios ahí, ¿no? Por eso cuando rezamos esos signos eucarísticos, pues cuando los pensamos son impresionantes, porque decimos, Dios está aquí, ahí, sobre el altar, ¿no? Está en todas partes, pero ahí está con un especial... O sea, Dios quiere utilizar eso para acercarnos especialmente a nosotros. Y de alguna manera es signo, pero también es velo. ¿Por qué? Porque es señal de que está ahí, pero también está oscurecida su presencia porque lo que nosotros vemos es pan y es vino. Lo que sentimos, lo que saboreamos, ¿no? Pero es un signo que oculta en parte, pero revela en otra, y lo revela porque sabemos lo que el Señor ha afirmado, o sea, es la palabra de Dios la que me dice, este es mi cuerpo, hacerlo en memoria mía. De alguna manera, al tomarnos en serio las palabras de Jesús, pues respondemos con fe, de manera adecuada, tratando a las especies con la veneración que tenemos a Cristo, porque está ahí. Entonces, ¿cómo lo conocemos? No por los sentidos, que lo que vemos es pan y vino, sino por la fe. Y es que Cristo lo ha dicho, ¿cómo vamos a afirmar una cosa tan loca que Dios está en un trozo de pan? Bueno, está en todas partes, pero que está especialmente de tal forma que no nos arrodillamos ante un árbol, sino que también está Dios ahí, pero sí ante la Eucaristía sí nos arrodillamos, pues una presencia especial, porque Él lo ha dicho. Este es mi cuerpo. O sea, la palabra de Cristo, pues nos la tomamos en serio porque tenemos fe en sus afirmaciones.
y está todo entero. O sea, no está como habíamos dicho, en la Eucaristía, la hostia, el cuerpo solo. Este es mi cuerpo, pero con el cuerpo está todo. Su divinidad también. Y además está su corporeidad glorificada, o sea, tal y como está ahora en el cielo. Y además, claro, si el sacerdote parte las formas porque se ha quedado corto, hay muchas personas que quieren comulgar, entonces no es que nos dan la mitad de Cristo, nos dan todo a Cristo entero en cada una de las partecitas en las que se quiera dividir aquello. Es como lo decía un padre de la Iglesia, como uno se mira en un espejo y ve ahí su imagen, y ese espejo se quiebra en 10 partes y ve su misma imagen en las 10 partes del espejo, ¿no? Pues eso es una buena metáfora de lo que sucede con la presencia de Cristo en las especies sacramentales. Ahí, porque es la sustancia de cada una de esas partes, ¿no? Es la misma sustancia. No queda dividida la sustancia porque físicamente se divida la materia del signo. Por eso la fracción del pan no divide a Cristo. Aquí se nos pregunta si esa presencia es singular, invisible e intangible. O sea, singular es decir que no es que sean muchos Cristos, es uno solo, ¿no? Y no lo podemos ver y además ni tocar. Podemos tocar el signo, pero de alguna manera a través del signo tocamos a Cristo. Y además es permanente, es decir, que no es que sea indestructible la Eucaristía, sino que dura la presencia de Cristo todo el mismo tiempo que dura los accidentes del pan y del vino. Y aquí hay una cosa que es, por ejemplo, hasta qué punto, si yo voy partiendo la Eucaristía en partes, pues hasta qué punto está Cristo en una partícula ínfima, en una molécula del pan o pues ese es el punto que, mientras que pueda significar. O sea, si aquello ya no nos sirve para entender que Cristo está allí, eso es un sacramento. El sacramento significa. Si ya no significa nada, porque es tan minúsculo, pero está ahí permaneciendo siempre hasta que subsistan las especies eucarísticas. O sea, subsistir esas especies es la apariencia del pan y del vino. Cuando desaparece esa apariencia, es decir, se corrompe, pues ya deja de estar allí el Cristo de nuestra fe. La transustanciación es extraordinaria, sobrenatural y única, sí. Solo sucede en ese caso y no por un despliegue natural, sino que es por la fuerza de Dios. Y son las palabras del Señor las que dan fundamento a este misterio. Tomad y comed, es mi cuerpo, bebed de él. Si Él no nos hubiera dicho esto, no tendría sentido nuestra fe en la Eucaristía. Tiene porque Él, que es el que lo puede todo, el que lo sabe todo, nos lo ha indicado. Esto es así. Y es la fe la que nos da a conocer. No hay otro camino para saber lo que realmente es la Eucaristía. O sea, si uno no tiene fe, pues efectivamente es absurda la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene decir que Dios está? Bueno, pues el mismo sentido que tendría decir que Dios está en una montaña o en toda la Tierra o en la galaxia, ¿no?
pero no, lo que nosotros decimos es mucho más fuerte, es que es una presencia especialmente intensa, ¿no? Y esa sustancia del cuerpo y de la sangre y de todo, del ser de Cristo, porque la sustancia es sustancia de todo el ser, ¿no? Precisamente es por donde le viene el ser, o sea, el mismo ser de Cristo que está en la gloria es el que sustenta en el ser ese pan, ese trozo de pan y ese trozo y esa porción de sangre, ¿no? Pero es un misterioso, no sabemos que ha habido un cambio, pero no es una explicación, es simplemente para captar que está por encima de nuestra razón, pero no contra la razón. Entonces, permanece mientras se dan la apariencia de pan y de vino y está toda su entera persona presente en la Eucaristía. Entonces, ¿está realmente presente? Sí. Eso es lo que estamos diciendo. Ahí está, no es solamente que haya habido una transignificación, que después de las palabras, entonces para mí significa otra cosa, y entonces pues me pongo en trance y así me conecto con la divinidad, pero realmente soy yo la divinidad, y eso simplemente es como una señal que me ayuda a hacerme consciente de que puedo conectarme con Dios. Claro que es así, es una señal, pero hay más, hay algo especial que hace que seamos cuidadosos con las formas, ¿no? Que no las tratemos de cualquier forma, porque podríamos decir, bueno, cuando ya me has servido para que yo me pueda conectar con Jesucristo que está glorioso en el cielo, ya realmente esto no tiene mayor función. Pues no es así. La Iglesia nos propone la adoración de las formas y cuidar las hostias que se quedan en el sagrario y procurar que las partículas que se puedan caer, pues tratarlas con devoción, con cariño, incluso a veces pues no, pues, habrá situaciones que no nos demos cuenta, pero de alguna manera entendemos que Jesucristo se ha querido correr ese riesgo de que a veces no nos demos cuenta de que hay una partícula pequeñita que se la lleva el viento o que porque a él lo que si ponemos el cariño pues es capaz de, o sea, no se siente ofendido siempre que nosotros le demos ese tratamiento que excluye, pues después de la celebración, pues como, no sé, tratar esas formas como si fueran pan corriente, ¿no? Porque la Iglesia nos lo propone así, ahí está Cristo y por eso se reserva con tanto cariño en los sagrarios y a veces cuando se va todo el mundo pues, de una iglesia, pues se mete en una caja fuerte para que nadie lo maltrate, ¿no? Recuerdo que cuando don Javier Echevarría nos habló de iniciar la labor en Panamá, pues una de las cosas que nos habló es del cuidado del oratorio, ¿no? De la seguridad con que teníamos que cuidar y con que tenía que quedar el sagrario, toda situación, los oratorios bien protegidos, ¿no? Ahora tenemos estas lecturas que ustedes pueden completar lo que hemos hablado aquí. Estos puntos del catecismo, la buenísima encíclica de San Juan Pablo II, Ecclesia de Eucaristía, que él hace un comentario muy precioso a
encuentro de Jesús con los discípulos de Maús. Manen obiscum, quédate con nosotros. Y se quedó con ellos en el pan fraccionado, dice el Papa. Y esta otra exhortación de Benedicto XVI sobre cómo tratar a la Sagrada Eucaristía. Muy bien, pues ¿alguna cosa más que quieran ustedes preguntar? Dejar de compartir. Muy bien, pues ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Muchas gracias, buenas noches, muy bien. Pues nada, entonces un fortísimo abrazo y rezamos por don Mario y los que se han ido con él a la Antigua, que se ha ido con un grupo de gente, de universitarios, a una vivencia para de solidaridad. Van a estar ayudando a unas familias necesitadas allí cerca, en unos lugares que van a ir caminando y que no están tan cerca del sitio en el que van a residir, pero bueno, yo creo que les va a servir mucho ese salir de ellos para ir al encuentro de los más necesitados, ¿no? Pues rezamos para que aprovechen. Y una Ave María para concluir nuestra sesión. ¿Les parece bien? Sí, don Ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Muy bien, pues que pasen un bonito fin de semana. Gracias, don Ángel. Gracias, mi amor. Chao, 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 chao. Muchas gracias, muchas gracias. De nada. Buenas noches a todos. Chao, chao.